para después subir al campus. Muy bien. Y voy a empezar a ir mostrándoles una presentación como para ir guiando la parte de lo que vamos a ir conversando. ¿Sí? Entonces, la presentación. ¿Sí? ¿Están todos ahí? Sí, estamos todos. Los 9. Bien, las 9 ellos más nosotros. No lo decía porque están sin cámara, entonces para ver si estaban. Sí, estamos todos. Sí, estamos. Sí. Sí. Ahí está. Perfecto. Sí, pero Muy bien. Arrancamos la presentación, entonces. Bueno, dentro de lo que vendrían a ser los ejes organizadores de la materia que ustedes ya estuvieron releyendo, trabajando y leyendo en distintos trabajos prácticos que en función de la planificación del programa de la materia, trabajamos en el eje de la dimensión del contexto de la comunicación, especialmente la cuestión de la comunicación en salud, ¿sí? Tratando de hacer un repaso, un enganche con cuestiones que hemos venido desarrollando en encuentros anteriores, en esta instancia del ejercicio de la recuperación de la memoria colectiva. La idea, digamos, es preguntarnos si cuando hablamos de comunicación todos entendemos lo mismo. Ya habíamos puesto en discusión este concepto en relación a las distintas acepciones o interpretaciones que muchas veces uno podría llegar a tener o escuchar en relación a el fenómeno de la comunicación y sus distintas instancias. Pero básicamente nosotros habíamos resumido en aquel entonces, en las clases anteriores, de que se podía generar una diferenciación entre el concepto de información y el concepto de comunicación propiamente dicho, ¿sí? La comunicación propiamente dicha es ese proceso por el cual personas, digamos, sujetos, emiten y reciben información y se toman el trabajo de reasignarles un sentido. Mientras que la información básicamente era una transmisión de datos en forma ordenada. Esta cuestión nosotros la asociamos con ciertas teorías que explicaban, por ejemplo, el fenómeno de la comunicación o el fenómeno de la educación en relación a la unidireccionalidad muchas veces del proceso, en el cual se tomaba como si fuera en aquel entonces poníamos el ejemplo de este gráfico de información, pero digamos girado 90 grados, en que había una información que bajaba y lo teníamos con el concepto de bajada de línea, por decirlo de alguna manera, como concepto coloquial en relación a esto. Entonces diferenciamos de que son dos cosas diferentes, la información de la comunicación, ¿sí? Dentro de lo que nosotros podríamos pensar de este proceso de la comunicación, referido especialmente en la comunicación en salud, hablábamos en distintas instancias de la intencionalidad, ¿sí? Digamos, la intención comunicativa, dice acá el Power, es el propósito, la meta o finalidad que se quiere conseguir por medio de su discurso, ¿sí? Que cada uno de los participantes del acto comunicativo. Nosotros, ese grafiquito del triángulo, de la tríada, ¿sí? Lo hemos utilizado con distintas acepciones, pero básicamente podríamos definir que en uno de sus vértices hay un sujeto que tiene intenciones de comunicar, en otro de sus vértices hay un sujeto que está en condiciones de recibir el mensaje, en el otro vértice está el mensaje de que uno tiene, de lo que se desarrolla el espacio comunicativo, y la intencionalidad vendría a ser las distintas instancias o condiciones que ponen en juego para que ese mensaje logre ese propósito, meta o finalidad, ¿sí? Ese mismo triángulo nosotros lo poníamos con el sujeto que enseña, el sujeto que aprende, el contenido, la intencionalidad. Bueno, básicamente nosotros utilizamos la misma referencia en función de esta cuestión de relacionar la comunicación como ese proceso en el cual, digamos,
se transmiten y se reciben informaciones a las cuales se les asigna y reasigna un sentido. ¿Sí? Habíamos hablado en su momento de las teorías dentro de las distintas teorías que hay en la comunicación, la teoría de los actos del habla, desarrollada por Austin y después, digamos, retomada por Searle, de que comunicarse, digamos, la actividad de la comunicación, ¿sí?, supone distintos actos, ¿sí?, posibles. Cada uno de estos actos podría o debería tener una intención distinta. Entonces hablábamos, por ejemplo, del concepto del tipo de acto de asegurar, tiene como intención final o propósito el de convencer, ¿sí? El acto de pedir, la intención de obtener algo, y el acto de explicar, la intención de dar información. Si esto lo llevamos, por ejemplo, lo que conversamos al principio, antes de empezar a grabar, las condiciones en el trabajo práctico de la semana 10, donde poníamos a comparar la cuestión del fenómeno de la infodemia, la cantidad de sujetos que se presentan en los medios de comunicación como expertos y que aseguran, en determinados programas aseguran ciertos aspectos, tratando de convencer a la gente de algo, y medio tomándonos en chiste, nos reíamos o poníamos el ejemplo de que si a ese trabajo práctico lo hubiéramos traído por la semana pasada, donde esta doctora hablaba en el programa de América de Viviana Canosa, diciendo que uno de los síntomas del COVID, que es la pérdida del olfato, se debía a que habíamos perdido nuestra manada y nuestro sentido social y todo, ¿no? Es medio, digamos, es medio chistoso el tomarlo, digamos, desde la posición discursiva que lo podemos tomar nosotros, una vez que después de haber hecho el trabajo práctico nos informamos, analizamos la información, sintetizamos resolviendo las consignas en función de lo que se sabía. Pero hay mucha gente que definitivamente piensa que la vacuna la puede matar, ¿sí? No me acuerdo el apellido específico, pero creo que es Ballarini, es un científico del CONICET que tiene participación en distintos programas de medio de comunicación y ha tenido un programa en la señal Paca Paca, donde hace divulgación de ciencia a modo, digamos, como para que los niños lo entiendan. El vago había publicado una tabla que había sacado de una organización de estadística de análisis norteamericana, donde ponía como ejemplo, para hacer algo figurativo, desde esta cuestión de explicar y de brindar información, digamos, podríamos decir, que existían, digamos, era más probable que te matara un rayo antes que tuvieras un episodio grave, digamos, con la aplicación de una vacuna. Intentando explicarlo con un análisis estadístico de referencia, como para que ustedes se hagan una idea. ¿Qué tan probable es que un día nos pegue un rayo estando en el patio de casa? Bueno, es aún más improbable que tengamos una posible situación grave con la aplicación de una vacuna. Esta circunstancia que nosotros hallamos en los medios de comunicación, uno lo puede tomar a modo de chiste, por decirlo de una manera, si concebimos de que la información que poseemos es válida y podemos decir, no pueden estar diciendo esa burrada, ¿sí? Pero básicamente las industrias, básicamente los medios de comunicación como industria del entretenimiento, asociado a las demás industrias que vehiculizan sus mensajes a través de los medios de comunicación, si existiera una capacidad en los medios de transmitir algo, básicamente es la de transmitir cultura y de imponer hábitos, costumbres, valores, digamos, ciertos elementos fundamentales que, además de construir sociedad, generan condiciones de mercado. Entonces, si tenemos a determinados personajes que en los medios de comunicación nos dicen un determinado mensaje y lo aseguran y lo repiten, es altamente probable que una porción importante de la sociedad se lo termine creyendo, ¿sí?
Entonces, esta cuestión de la comunicación en salud se basa en esto que hemos venido desarrollando y que planteamos en clases anteriores, que tiene que ver con esto de diferenciar la comunicación de la información y tener en claro cuáles son los posibles espacios, digamos, donde se desarrolla esa comunicación y la aplicación de las distintas teorías, como por ejemplo esta de los actos del arte. Entonces, ¿de qué se habla cuando se habla en comunicación en salud? ¿Sí? Asociándolo con también otro trabajo práctico muy interesante que se desarrolló, que tenía que ver con... Ahí se me fue el nombre de la señora, de la socióloga que analizaba la mercantilización de la salud. Bueno, se me fue el nombre. Celia Iriart. Ahí está. De Celia Iriart tenía ella, digamos, hacía un análisis desde el punto de vista de un estudio sociológico, llevando adelante este trabajo unos años atrás. Estaría muy interesante llamarla hoy a Celia Iriart para preguntarle qué opina ella hoy de la campaña que se instaló en los medios de comunicación a través de el presidente de la Cámara de Entidades Privadas de Salud, Claudio Velocopitz, diciendo que se quería privatizar, se quería estatizar de la misma manera que se estatizaron las cajas previsionales, los sistemas de retiro, las FJP, y se transformó nuevamente en sistema de reparto. Hoy por hoy, en salud, se empiezan a, igual que en educación y en otros espacios, empiezan a haber ciertas fronteras que se vuelven permeables a la realidad de otros ámbitos. Y en comunicación en salud, básicamente, nosotros tenemos una instancia que no podemos separarla hoy de lo que es el impacto de los medios de comunicación y la mercantilización del fenómeno de la salud, ¿sí? Porque básicamente es innegable, digamos, que la industria de la alimentación, por ejemplo, ha desarrollado inmensa cantidad de productos que también lo trabajaron en el trabajo práctico de la ley de rotulado, que son ricos en grasa, en azúcar, que carecen de los nutrientes, digamos, entre otras cosas, pero que básicamente son muy rentables. Y que detrás de ese negocio de vender algo que sea rentable, por más que no sea sano, ¿sí?, mediante todas las tácticas que ustedes quieran pensar y desarrollar, existe una gran influencia en cada una de las instancias que tienen que ver con, básicamente, por ejemplo, las compras familiares, ¿sí? Del lado de los medicamentos, podríamos pensar que estos mismos instrumentos de comunicación, con el bombardeo de mensajes directos, indirectos, subliminales, pónganle el nombre que quieran, que básicamente te piden que consumas, ¿sí? ¿Sí? Y en el ámbito de los medicamentos llega un momento hasta ridículo, por decirlo de alguna manera, donde se exageran beneficios, ¿sí?, y básicamente se ocultan consecuencias. Y dicen entonces, no, porque vivimos... O sea, para vivir bien vos tenés que vivir entre analgésico, antiespasmódico, descongestivo, y bueno, y todo lo que sea antiácido, antidepresivo, bueno, todas esas cuestiones, uno dice anticonceptivo. Esa realidad a nosotros nos plantea cómo la medicalización, digamos, esta cuestión de la mercantilización del medicamento hace que hoy se logró medicalizar la vida, ¿sí?, y las personas tienen como un carácter naturalizado de lo que sería el consumo de medicamentos. O sea, traduciéndolo, la automedicación. Ah, ¿te duele algo? Tomate esta cosa. Ah, y si querés ser feliz, ¿sí?, si vos querés estar en tu casa, tranquilo, mirando televisión, descansando, haciendo nada, y no te tiene que oler nada, y tenés que ser feliz, tenés que tomarte una pastilla o tenés que comprar algo para tomar, o para consumir, o para comer, etcétera, etcétera. Esa realidad, digamos, hoy nos impacta desde el punto de vista de la comunicación en salud, en lo que sería esta dimensión del contexto de donde se dan las cosas, ¿sí? Porque nada se da, llamémosle in vitro, en un lugar sin condiciones o sin determinantes. Es una cuestión básica de lo que nosotros podemos asociar
esto de la comunicación en salud, ¿sí? Entonces, asociándolo con lo que había desarrollado Claudia en clases anteriores, podríamos decir que dentro de este contexto, o de esta situación contextual en la cual se desarrolla el proceso de la comunicación, podemos decir que, de acuerdo a distintas ideas o concepciones de lo que sería la salud, ¿sí?, resultan distintas posibles ideas de lo que sería la promoción de la salud y los distintos modelos, ¿sí?, que en este caso asociados como educación y comunicación se llegan a dar, ¿sí? Entonces, a esa concepción biologicista emparentada con lo que Menéndez rotuló como un modelo médico hegemónico, por ser el que generalmente estaba más presente en las condiciones de las prácticas médicas, no existía una idea de promoción, ¿sí?, y el modelo de comunicación era vertical, esta cuestión del traspaso de la información, de arriba a abajo. Dentro de la concepción y las ideas funcionalistas que podríamos asociar en los modelos psicosociales, se pensaba en una anticipación de la enfermedad y reducir o hacer un control de daños, ¿sí?, cambiando los estilos de vida. Y entonces ahí se daba un modelo de comunicación que podríamos considerar de ida y vuelta, pero un ida y vuelta que tenía que ver con cierto adiestramiento en función de obtener una respuesta esperada y controlada en esta cuestión de lo que uno se proponía, ¿no? Y por último, bueno, la cuestión de la medicina social o salud comunitaria, donde la idea de promoción tiene que ver con una acción política, ¿sí?, y que involucra el protagonismo y la idea de que los sujetos, las organizaciones, los grupos, peleen o garanticen su derecho a la salud, ¿sí? Y el modelo de educación y comunicación tiene que ver con una cuestión de construcción, una construcción colectiva de conocimiento, ¿sí?, donde tienen que integrarse distintas visiones y acciones en las cuales uno logra esa síntesis de trabajo. Bien. Entonces, nosotros usando a un comunicador argentino, de los tantos que Argentina se dio el lujo de echar, vamos a utilizar, tratando siempre de hacer un linkeo con los medios de comunicación, vamos a utilizar, haciendo una paráfrasis de un titular del diario Clarín, cuando recordaba a César Milstein, premio Nobel argentino, y decía el Nobel que Argentina se dio el lujo de echar, ¿sí? Y ahí uno podría hacer una salvedad. ¿Quién lo echó a Milstein? ¿Lo echó la Argentina o lo echaron los milicos que estaban en ese momento en el poder? O sea, ¿la Argentina en todo como país es responsable de eso o es responsable de la acción, digamos, de ciertas estructuras de poder que decidieron tomar el poder de manera antidemocrática y lo terminaron echando? Entonces, Kaplún, haciendo referencia a eso, es otro de los tantos, bueno, Menéndez, muchos más, que tuvieron que desarrollar su carrera en otros lares, producto de fundamentalmente lo que fue el primero, Onganía del 66 y la intervención de las universidades, y después sí la persecución política e ideológica de la última dictadura militar. Bueno, pero pensándolo positivo, don Kaplún nos dejó una cantidad de cosas, fundamentalmente en el rol del comunicador popular, y él hace en su libro Una pedagogía de la comunicación, una definición de lo que serían tres modelos en el concepto de tres visiones, ¿sí?, desde el punto de vista de cómo se puede pensar la comunicación, ¿sí? Un primer modelo, que él denomina modelo que pone énfasis en los contenidos, ¿sí? Ese modelo que pone énfasis en los contenidos nosotros lo podríamos pensar relacionado con lo que sería la educación tradicional, ¿sí? Esa educación basada en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra, de un profesor al alumno, de la élite instruida, iluminada, a las masas ignorantes. Bueno, esa cuestión ponía énfasis en los contenidos, que tiene que ver con la definición de ese cómo se hace, ¿sí? Ese modelo, posteriormente Freire, desde el punto de vista de lo pedagógico, lo toma y lo identifica en la educación como
la educación bancaria, donde el educador deposita conocimientos en la mente del educando, ¿sí? Entonces hay uno que sabe y el profesor, el instruido, y hay uno que no sabe, el que no tiene luz, el alumno, ¿no? El ignorante. Entonces, en ese tipo de educación tradicional se basa una comunicación basada en la transmisión de conocimientos, ¿sí? Desde el punto de vista de la salud, la comunicación en salud sería la condición, digamos, básica de lo que sería ese modelo médico-hegemónico que describe Menéndez en su trabajo. Desde el punto de vista de cuál es el objetivo, ¿sí? De lo que trata de hacer, que el individuo aprenda, ¿sí? Que el individuo tome conocimiento, ¿sí? De lo que uno quiere informarle y que actúe en consecuencia con la medida esperada de lo que uno hace, ¿sí? El segundo modelo, Capello lo define como que pone énfasis en los efectos, ¿sí? Ese modelo que pone énfasis en los efectos tiene que ver con lo que se determina inicialmente por quien inicia el proceso de comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se debe actuar? ¿No? Es como si uno, en ese caso sería como quien programa la situación, ¿no? Lo programa en el sentido de las condiciones que va a estar esa instancia comunicativa y lo que resultará esperable, ¿sí? Entonces, todos los pasos de ese proceso va a estar programado, ¿sí? Entonces, tiene que hacerse tal, tal, tal. Paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Y fundamentalmente, todo se vuelve técnico. Entonces, se hace una valoración de la cuestión de la técnica o de lo que podríamos llegar a considerar como el medio técnico de la comunicación, donde se deposita toda la, digamos, todo el interés. Eso, sabiendo que ese protagonista, que vendría a ser ese emisor, que es el dueño del fenómeno de la comunicación, ¿no? Le otorga al receptor un papel secundario, ¿no? Donde está subordinado o dependiente de la condición de lo que debe ser la aparente respuesta o reacción, ¿sí? Que vendríamos a denominar retroalimentación o feedback, ¿sí? La cual es, digamos, por el emisor, la recoge y verifica si está dentro de los parámetros que él pensaba que era lo positivo, ¿sí? O afirmativo, y si no, se reproduce hasta lograr esa respuesta efectiva. Por lo tanto, el objetivo de esto, el énfasis en el efecto, es que el individuo haga. Gran parte de lo que nosotros podemos llegar a ver como metodologías de comunicación en el ámbito de la dietoterapia, por decirlo de manera, tiene que ver con esto de lo acríticamente pensado en técnica, ¿no? Y muchas veces la gente, el público, los receptores, son, digamos, manipulados por ciertos medios de comunicación o tendencia en los cuales, si ellos tienen acceso a una tablita en la cual les dicen el paso a paso qué es lo que tienen que comer, cuándo, cómo y todo, van a lograr el resultado de tal cosa, ¿no? Es como en el ámbito también, relacionándolo con la salud y la alimentación, en el ámbito de ciertas técnicas o rutinas de ejercicio, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, gente que aparece en YouTube o en distintos lugares mostrando el six-pack de los abdominales, tomando un batido de proteína de no sé qué cosa, ¿sí? Entonces, le venden la idea a la gente que si toma esa cosa y hace el reto de las planchas abdominales durante 30 días, van a estar con el abdomen marcado como tabla de planchar, ¿no? Y cuando termina la secuencia de todo ese trabajo, el único six-pack que va a tener a mano la pobre persona es uno de 6 latas de 710 negros, ¿no? Esa realidad que se marca a partir de poner un énfasis solamente en el efecto, en la secuencia de trabajo para que el individuo haga, no contiene los elementos en relación al análisis del contexto que tiene que pasar. O sea, además de hacer 2 minutos de plancha abdominal y de tomar esa proteína, ¿qué es lo que tiene que hacer en las 23 horas y 58 minutos restantes del día para tener esa tarea, ¿no? Entonces, esta cuestión de la cuestión técnica, que uno, digamos, que muchas veces se ve reproducida en el ámbito de
de muchos planes que tiene esta bajada, que vienen con todos los folletitos, con todas las carpetas, con todo el hecho armado, y lo que dice, ay, no sé por qué falló. Y falló porque no se tuvo en cuenta muchas otras cosas más que solamente la cuestión técnica, ¿sí? Entonces, el objetivo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de los efectos, que tiene que ver con que esta comunicación se va a tomar solamente como una herramienta digamos, de persuasión, ¿no? Donde, más allá del informar, lo que trata es de convencer para manejar y condicionar al sujeto, tratando de que adopte una nueva conducta propuesta, ¿sí? Y la retroalimentación es solamente la comprobación, digamos, por sí o por no, la confirmación de que el efecto previsto fue logrado. Esas cosas, básicamente, tiene que ver con ciertas dinámicas que podemos analizar con el análisis de datos desde el punto de vista cuantitativo sin tener un repaso de las condiciones en las cuales se generan esos datos, ¿sí? Entonces, muchas instancias de la comunicación se ven influenciadas por, si a mí me dieron este programa, me dieron esto, tengo que respetar este paso 1, paso 2, seguro voy a conseguir el resultado. Y no siempre pasa eso. No siempre, porque hay, digamos, la gente tiene la posibilidad de hacer otra cosa más que hacernos caso a nosotros. Entonces uno tiene que tener en cuenta a la hora de este adiestramiento en qué condiciones lo da. Porque cuando uno no esté presionado por esas condiciones de adiestramiento, es probable que no lo haga. Entonces viene el último de los modelos, que Kaplun define como el que pone énfasis en el proceso, cuyo objetivo básicamente es que el sujeto piense. Y que pensando pueda lograr, ¿sí?, transformar su realidad. Esta condición, que parece que suena muy simple así, ¿sí?, lo que trata básicamente es no es una cuestión de informar o de aplicar una determinada técnica, ¿sí? O sea, no es la idea de formar un determinado sujeto a partir de la tabla de tal cosa, ¿no? Lo que tiene que pensarse es en la idea básica de transformar su realidad. En las condiciones en las que está y por la que debe generar, digamos, una determinada acción, un equipo en función de la comunicación en salud, tiene que considerar que lo que uno generalmente busca es transformar, de alguna manera, las condiciones que están dadas en ese momento, ¿sí? Problematizarlos y transformarlos. Posteriormente el modelo didáctico se desarrollará con más profundidad, pero básicamente esto apunta a que no hay una cuestión de un superior, digamos, un emisor y un receptor, ¿sí?, sino más bien una función de emisor y receptor compaginados en una sola instancia con una alternancia, ¿sí? Freire, digamos, los pensadores que desarrollaron a Freire hablaban de que esto, que nadie se educa solo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que el efecto se logra a través de la mediatización que uno logra en el mundo, intercambiando, conversando, integrándose, ¿sí? Entonces, esta comunicación se entiende como un diálogo, ¿no? Un emisor y un receptor ya no son sujetos escindidos, sino que son en una integración, una sola entidad, el EMIREC, ¿sí?, con actores que se relacionan entre sí dinámicamente y que alternan, ¿sí?, van en esta cuestión del diálogo, alternan la voz y la escucha, ¿sí? Es muy importante esto de la voz y la escucha, porque es tan importante lo que se emite como lo que se recibe y se interpreta. Entonces, la escucha pasa a ser una escucha activa, donde uno tiene que, digamos, dotar a la acción, digamos, de escuchar, de no la pasividad que otros modelos tienen pensados para ello, ¿sí? Entonces, en ese ámbito, digamos, donde básicamente nosotros podríamos pensar desde el punto de vista de lo que veníamos poniendo como ejemplo de la industria de los alimentos y todo. Gran parte de la comunicación en salud que nosotros hemos podido identificar y que se ha podido trabajar en los distintos trabajos prácticos y todos, tienen que ver con esta cuestión de el ejercicio de un rol dominante de ciertas estructuras del mercado que imponen prácticas, ¿sí?, sobre la comunidad, ¿no? Digamos, eso básicamente sería instalar en la sociedad,
¿sí? La idea es que todo tiene una posible respuesta o solución farmacológica y que si compras o consumís tal producto vos vas a estar en condiciones de mantenerte sano, libre o lo que sea, ¿no? Esas cuestiones del consumo hace que muchas veces a través de lo que podríamos llamar, digamos, el miedo, ¿no? Ciertos medios o ciertos mensajes, ¿sí? Son recortados para crear realidades, ¿sí? Que después se transformen objetivamente en hechos, ¿no? Entonces, ese recorte de la realidad para transformarlo en un hecho y después presentarlo como esta es la realidad que está pasando, básicamente es un recorte, una interpretación a través de muchas veces un análisis de un dato o un recorte de una frase. Esa instancia en la comunicación básicamente tiene que ver con el refuerzo de ciertas prácticas que tienden a reproducir condiciones, ¿sí? Los medios de comunicación, básicamente en Argentina, han tenido altos y bajos en cuanto a esto, pero si podemos determinarlo en algo de lo que pudimos analizar en estos últimos meses en relación a la pandemia, es básicamente que ya ese criterio de objetividad no existe, ¿no? Como como Meli citaba en el video del trabajo práctico a Foucault, no existe, digamos, la palabra no es neutral. No es una cuestión de decidir a quién le creo, porque básicamente la gente intenta no informarse, o digamos, hemos llegado a un límite en el cual uno no busca un proceso de información en el cual acceder, sino que lo que busca es confirmar o reconfirmar lo que ya cree que está pasando. Entonces, ante ese montaje, digamos, ¿sí? Mediático, uno puede encontrarse con desde las teorías conspirativas que dicen que al virus lo largó China para después salir a vender vacunas, lo mismo que se dijo en su momento cuando la gripe aviar y el desarrollo del retroviral Tamiflu y demás cosas, ¿sí? O las distintas alianzas. Bueno, ese miedo generalizado que se imponen, ¿no? Muchas veces tiene que ver con imponer una determinada idea. Lo que es básicamente hoy identificable con el miedo que se impone con las antivacunas, ¿no? Entonces, porque fulano de tal tuvo una vacuna y tuvo un determinado hecho y que no se sabe si está efectivamente relacionado con la vacuna, eso no. O el hecho de que una vacuna es mejor que otra y tengamos a medio plantel de periodistas de la Argentina hablando de una vacuna, o por qué no se compra esa vacuna y que es la única vacuna que hay, ¿no? Y la otra es mala, es veneno, o se llegó a decir una denuncia de que se estaba ante un proceso de envenenamiento popular. Bueno, esas cuestiones tienen que ver con esta visión, digamos, dominante, digamos, hegemónica de los medios de comunicación en relación a el abordaje del fenómeno de la salud, ¿sí? Entonces, sacando esa visión de lo hegemónico y pensando en estas condiciones que nosotros siempre decimos que parte de nuestro trabajo tiene que ser el de generar condiciones contrahegemónicas para tratar de solucionar este problema que la hegemonía nos está causando, ¿sí? ¿Cuáles serían los posibles problemas o necesidades, ¿sí? Que podríamos identificar propios de la comunicación? Bien. El primero de todo tiene que ver con establecer o restablecer en este momento, restablecer vínculos, ¿sí? Estamos ante una necesidad, ¿sí? De establecer y restablecer vínculos. Vínculos desde la cuestión, digamos, de lo social, ¿sí? Pero básicamente vínculos que pueden apuntar a la credibilidad, ¿sí? La credibilidad es uno de los factores que hoy, lamentablemente, gran parte de las campañas de los medios de comunicación atentan, ¿no? Entonces ponen en duda la credibilidad de determinadas acciones o mismo... ¿sí? Esta cuestión de la credibilidad me hacía acordar a modo de chiste o ironía un tuit del presidente del bloque de un partido de la oposición en relación al informe que presentaron sobre por qué no se compró la vacuna de Pfizer, no sé, no me acuerdo,
y decía, sintetizando lo que el señor puso en su tweet, de que esto era producto de que no se los había llamado para que, a la gente de Pfizer para poner lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, irónicamente, a mí se me planteaba la idea de decir, bueno, teniendo en referencia lo que este señor dice en función de la ley de vacunas, que ellos sí debatieron, aprobaron hace un año atrás cuando se empezó a comprar todo esto, cuando tengan que hacer el debate definitivo de la ley de, digamos, de rotulado de alimentos, ¿qué van a esperar? Que venga Danone y le diga qué es lo que tienen que poner, que venga Arcor y le diga qué tienen que poner, o que venga Coca-Cola y le diga qué tienen que poner, así todo el mundo se queda contento. ¿O van a pensar en darle, digamos, entidad a la palabra o al análisis de expertos que puedan estar más allá de lo que vendría a ser el negocio de lo que se plantea? ¿Sí? Esto, digamos, que uno lo plantea como una ironía, no es digamos, es una ironía, pero en realidad es una triste realidad, porque definitivamente en los debates de la ley hay muchísimas personas que aparecen como referentes y firman determinados cosas, o son representantes de determinadas organizaciones, y detrás tienen el apoyo de grandes multinacionales o organismos que están más interesados en hacer negocios que en plantearnos a nosotros la norma legal que a nosotros nos aseguraría tener una población más saludable. Bueno, eso es lo que nosotros hablamos de la necesidad de establecer o restablecer vínculos. Y se emparentan con la necesidad y dificultad para producir, compartir y hacer circular sentidos. Los sentidos que nos impone la industria alimentaria o la industria de los alimentos, o básicamente la industria en todo ámbito. Acá en Entre Ríos se discute, por ejemplo, las condiciones de los agroquímicos, agrotóxicos, o lo pongan el nombre que a usted les caiga mejor, en función de que nadie se anima a ponerle el cascabel al gato, por decirlo de una manera. ¿Cómo hacemos nosotros para producir sentidos, ¿sí?, que puedan ser compartidos o podamos construir? Y básicamente la dificultad tiene que estar con la posibilidad de entablar un diálogo con el otro. Los diálogos no se dan. Los diálogos básicamente son una sugerencia metodológica en algunos espacios que se terminan transformando en grandes diatribas de gente que viene y dice y firma un determinado, ¿sí?, y le hace creer que la gente está dialogando. Es como una participación, bueno, la cuestión de participación la vamos a ver más, pero digamos, desde el punto de vista simbólico, un como si. Vení y hacé como que participás, vení y decime como que si estás de acuerdo, el como si estuviéramos de acuerdo, transforma esto en un gran espacio para que las grandes corporaciones o las grandes estructuras impongan a partir del gran poder mediático, el gran poder de fuego mediático, ideas como, digamos, prácticas o conceptos que, como se reproducen tanto y son tan sólidos en su organización y reproducción, hacen que se construyan culturalmente y se establezcan como parte de la cultura, ¿sí? Entonces, esa necesidad de entablar un diálogo tiene que tener con el hecho de, en ese contexto, establecer las condiciones para que ese diálogo se dé y interpretar. Digamos, lo podríamos llevar a esto de que está planteado teóricamente con lo que relataba Belén de su experiencia cuando estaba ayudando en una organización barrial, ¿no? Y ella decía que fue primero como alguien, como una vecina, la típica de las reuniones de comisión vecinal que dice, no, yo vengo acá como vecina, ¿no? Imaginémonos, la Parodi estaba ahí diciendo, no, yo estoy acá como vecina. Y básicamente empezaron a sacarle la ficha de qué era lo que hacía ella, de qué estaba estudiando y todo. Entonces, cuando ella entró en confianza, más allá del hecho de decir, yo soy nutricionista y vengo a colaborar, ella fue primero como vecina y estuvo dando vuelta ahí y dijeron, che, vos que sos nutricionista, estás estudiando. ¿Por qué no? Bueno, esa realidad, eso que es una experiencia, la realidad, es básicamente las condiciones que uno tiene que plantear a la hora de establecer el diálogo. No llegar como el profeta, digamos, que viene a develar las condiciones de la alimentación saludable en la población, sino en ver cuáles son las condiciones de la población
parafraseando a Aguirre, en ¿qué comen los argentinos que comen? No es una cuestión, digamos, digamos, de la práctica cultural de lo que uno considera alimentación saludable, sino de las condiciones materiales de vida en las que se desarrolla. Entonces, para establecer ese diálogo, uno tiene que primero sacarse el prejuicio de lo que tiene encima e ir y establecer una condición de emisor y receptor al mismo tiempo, con un concepto de escucha activa en función de qué es lo que tienen los demás participantes de ese diálogo para decir y si puede ser importante lo que yo tengo para decir, ¿sí? Entonces, las necesidades estas que tienen que ver con el problema de comunicación, digamos, como necesidad insatisfecha, tiene que ser con una dimensión de lo que tiene que ser, lo que tiene que tener el mensaje, dónde se tiene que estar y lo que se tiene que hacer, ¿sí? Básicamente, pensar en cuál sería el objetivo desde el punto de vista de la comunicación para que nosotros ser protagonistas y no seamos simplemente transmisores de un mensaje o adiestradores de una determinada población, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de lo que nosotros queremos hacer? Si simplemente lo nuestro es divulgar, salir a dar información, conocimiento, si lo que nosotros necesitamos es impartir una determinada orden para que se ejecute y se corten determinados riesgos, ¿sí? O si queremos inducir algo, como cambiar algo, ¿sí? El hecho del cambio, por ejemplo, el cambio de los estilos de vida, es orientado a usted puede, usted hágalo, usted le transferimos la responsabilidad al otro y que el otro se arregle como pueda, como si fuera una cuestión técnica básica, ¿no? Si quiere, puede, ¿no? El eslogan de cierta campaña política, sí se puede, sí se puede. No, no sé si se puede. Hay que ver en función de qué se puede o no se puede, ¿no? ¿Qué canal utilizamos? Porque nuestro mensaje tiene que llegar ahí. O sea, ¿lo llevamos nosotros? ¿Sí? ¿O tiene posibilidad de ser emitido en un medio de comunicación masiva? ¿Sí? Los videos que seguramente han tenido varias... definitivamente visualizaciones tuvieron y quién sabe las repercusiones porque no les he preguntado, perdón, pero debo reconocer que las estadísticas del canal de YouTube donde tenemos los videos guardados pegaron un salto enorme de la estadística como si fuera la curva de casos del COVID a partir de que ustedes empezaron a compartir los links del video y otra gente lo pudo visualizar, ¿sí? Pasamos altísimamente, casi un 600% el promedio de visualizaciones de las prácticas de los videos que nosotros tenemos en este canal. Eso tiene que ver con el formato del mensaje, la población, digamos, y la condición de cada uno de ustedes como EMIREC en esta función, ¿sí? Y ahí viene emparentado el público destinatario. ¿Quién es nuestro público destinatario? A partir de quién es nuestro público destinatario y conocer nuestras características, tenemos esta posibilidad de plantear distintos escenarios posibles, ¿sí? ¿Y cuáles son las competencias que debemos desarrollar para esta cuestión de la comunicación, ¿no? Si yo les decía qué competencias tenían que desarrollar y les decían, no, porque ustedes a mitad de año van a tener que hacer un video y van a ser protagonistas y se van a tener que filmar y van a tener que encuadrarse bien y van a tener que escucharse bien. ¿Cuáles son las competencias hasta ahora desarrolladas en el ámbito, digamos, de la licenciatura en nutrición y desde el punto de vista de la comunicación, cuáles han desarrollado y cuáles deberían todavía desarrollar, ¿sí? Esto tiene que ver con la publicidad, con el manejo de los medios masivos de comunicación, con cierta cuestión de pedagogía para preparar los determinados materiales, el hecho de manejar cierta cuestión de dinámica de grupo para el control de determinadas situaciones cuando uno está trabajando, ¿sí? Todo esto nos hace pensar en la necesidad, básicamente es una necesidad, de considerar las opciones de tener un plan para llevar adelante, ¿sí? Entonces esto que hablábamos del qué, el para qué y el cómo, ¿sí? Desde el punto de vista de lo conceptual, sobre qué vamos a dialogar. Desde el punto de vista pedagógico, cuál es el camino que vamos a recorrer, para qué lo vamos a hacer, ¿sí? Y en el eje comunicacional, que es lo que nosotros vamos a intentar desarrollar, el cómo. ¿Cuáles serían los dispositivos, los recursos, los medios, las acciones, ¿sí? Desde este punto de vista, qué es lo que sería más útil y productivo a la hora de entablar un diálogo, ¿sí? Digamos, es sabido que en los medios masivos de comunicación, esta cuestión de estos mensajes que son directos o subliminales, lo que sea, apuntan
a siempre generalmente una condición del consumo, ¿sí? De que la gente haga un determinado, que cumpla una determinada tarea, que básicamente es comprar o adquirir un determinado producto, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que nosotros podríamos pensar críticamente de que sería el proceso de comunicación, ¿sí? ¿Cómo podemos debatir este proceso de comunicación? ¿Sí? ¿Qué es lo que quisiera? O sea, desde el punto de vista de esta cuestión, que lo podríamos llamar, digamos, una democratización del espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Para dialogar con la gente, ¿sí? El pensamiento crítico vendría a ser lo esencial para entender cómo se da este juego, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para entender este proceso? ¿Sí? A nosotros nos da la posibilidad de tomar dimensión de lo que serían, cuáles serían aquellos actores que participan en este diálogo y cuáles serían los intereses, ¿sí? Que mueven a esos actores en ese proceso o a esos grupos sociales en ese proceso, ¿sí? Ya sea desde el punto de vista de la comunicación, educación, en salud, ¿sí? O cómo se encuentran o desencuentran básicamente esos espacios, ¿sí? La idea siempre ha sido de que los medios de comunicación hay poco control de lo que se dice porque básicamente es algo que uno emita un mensaje que raye la cuestión de la discriminación. Hoy en los medios de comunicación se dice cualquier cosa y el cualquier cosa es lo que ustedes analizaron en el trabajo práctico de Infodemia. O sea, hay cosas que son aberrantes, ¿no? El año pasado poníamos el ejemplo del presidente de los Estados Unidos intentando hacerle entender o venderle la idea de que el coronavirus se curaba con una inyección de lisoform. A ese nivel de impunidad a la hora de manejar la información hace que muchas veces nosotros entremos en situaciones de descrédito o de alteraciones en la percepción de la gente de lo que uno quiere decir, ¿no? Y muchas veces, uno de los distintos, digamos, de otros aspectos, nos encontramos que la gente no está acostumbrada a que uno le pregunte de qué quiere conversar o cuáles serían sus intereses a la hora de, digamos, poder afrontar un proceso como este o que involucre una instancia de diálogo, ¿sí? Entonces, dentro de ese plan conceptual, digamos, de la comunicación, nosotros tenemos el eje conceptual del qué, el eje pedagógico del para qué y el eje comunicacional, que vendría a ser el cómo. ¿Cómo hacemos para llevar una comunicación adelante? Que tenga en cuenta los intereses de los sujetos participantes, que tenga en cuenta la calidad de la información que uno va a trabajar, que tenga en cuenta los tiempos en los cuales uno puede llegar a trabajar y básicamente dentro de todas esas condicionantes, las distintas competencias que uno tiene que pensar en desarrollar como profesional, digamos, de la comunicación en ese ámbito, ¿sí? Entonces, básicamente, la comunicación nosotros la vamos a intentar entender como un proceso, digamos, de colaboración o de cooperación entre distintas partes a través de este diálogo, ¿sí? A diferencia de la información, ¿sí? Que es una cuestión unilateral de mensajes que va de un emisor a un receptor. Nosotros entendemos a este proceso de la comunicación como un proceso de cooperación, ¿no? En el cual este diálogo siempre nos tiene que dar la posibilidad de alcanzar un objetivo, digamos, una instancia superior, ¿sí? Y básicamente común, en la cual nosotros podamos establecer una verdadera comunicación, ¿sí? Bien, dicho todo esto... Escúchame, Diego, yo quería decir, poner la filmina anterior, que quería reforzar una cosita. Ahí. Sí, no, que muchas veces cuando se trabaja en comunicación en general y en comunicación en salud en particular, solo se toma el cómo, es decir, lo instrumental. Y fíjense cómo Diego parte del qué, el para qué y el cómo es el final. Digamos que lo más importante a definir es sobre qué se va a dialogar y cómo se va a caminar, para qué se va a caminar el camino, ¿sí? Y el cómo es instrumental, puede haber muchos cómo, ¿sí? Y esa es la diferencia entre la comunicación entendida instrumentalmente
y la comunicación entendida efectivamente en este proceso de comunicación que está planteando Diego. Y la otra cosa que te quiero decir, Diego, no seas amarrete, mandanos a ver cómo creció el porcentaje del canal de YouTube, que yo no sabía que habíamos tenido tan buen crecimiento. No, me siento sí, tendría que monetizar el canal para ver si puedo hacer unos mangos con las nuevas visualizaciones que hemos logrado. A ver si me dejan mostrar. Para que vean que todo lo que ustedes hacen en clase, en relación a la clase, nosotros lo tenemos totalmente bajo control. Ustedes pensaron que compartían el link y cualquiera lo iba a ver y iban a andar agrandándose ustedes por ahí. No. A ver las estadísticas del canal. Bueno, en la estadística del canal, paso a mostrarles simplemente como anécdota, ¿no? Déjame presentar esto. Paso a mostrarles las estadísticas del canal. Como verán, a ver si se ve. Esta última semana estamos en franca caída, ¿sí? de visualizaciones. Y si vemos el análisis, acá tenemos más. Y si vamos hacia atrás, hemos tenido picos de visualización que en relación a lo que somos nosotros cotidianamente, que no nos mira nadie, hemos tenido picos en relación a lo que es el trabajo, ¿no? El que más impacto ha tenido en este segmento es muchos elementos, súper tienen ingredientes, una interacción, ha tenido me gusta, todo, nada, lo vamos a monetizar y vamos a ver si podemos sacar algunos, nos faltan algunos millones de visualizaciones, así que sigan compartiéndolo y todo, pero ha sido muy interesante. Bueno, por eso. Pueden seguir compartiéndolo, todos, así tenemos más visualizaciones y el mensaje de ustedes se escucha. Muy bien. En síntesis, como para cerrar la cuestión y ya sin fin divina ni nada, podríamos decir que la comunicación en sí tiene siempre, o vista desde esta visión, se plantea la tarea como un desafío, ¿no? Yo creo que uno de los principales desafíos lo van a encontrar en un trabajo de Ordóñez y Saiz, que se lo vamos a compartir, que tiene que ver con los medios masivos de comunicación y que un análisis que se hizo de la aplicada y después semi-vetada ley de los medios masivos de comunicación. Ellos hablan de generar contenidos saludables que puedan romper esta cuestión hegemónica, ¿no? Si lo hablamos desde el punto de vista de la salud, podríamos decir que generar contenidos de comunicación saludables que rompan el modelo médico hegemónico, ¿no? Y que con ese mismo razonamiento nosotros podamos romper el modelo médico hegemónico educacional y comunicacional, ¿sí? O sea, que tenga sentido crítico, que se pueda discutir y ver en profundidad cada concepto, que se pueda develar de dónde viene cada una de estas instancias de comunicación, ¿sí? Cuáles son los intereses, a quiénes benefician, y que básicamente podamos socializar ese desafío a todos los demás actores que participan de este proceso, ¿sí? Digamos, sería construir, el desafío sería el de construir una comunicación saludable, ¿sí? Dentro de este marco legal que nosotros podríamos estar discutiendo, que podría llegar a ser esta ley de la que comentábamos, ¿no? Ese trabajo que ustedes hicieron a modo de trabajo práctico es un aporte a este desafío de construir espacios donde se puedan discutir eso, donde no nos comamos el viaje de simplemente lo que se baja de arriba, sino que establezcamos cuáles son las condiciones que podemos nosotros plantear para discutir entre todos los actores interesados, en este caso puntual, el desarrollo de esta ley, pero sería el desarrollo de una comunicación saludable, o que tenga características saludables y no lo que nos están vendiendo como que es lo saludable, ¿sí? Bueno, dicho todo, se me acabó la filmina y se me acabó también lo que tenía anotado como guía.
Recibo comentarios, sugerencias, críticas y demás, tratando de que esto se transforme en un verdadero diálogo, como nos planteaba don Kaplún, y no sea una instancia instrumental de una persona emitiendo un mensaje y otro grupo de sujetos recibiéndola. Así que escucho, bueno, Fiorella acaba de abandonar la reunión, o se le cortó la conexión, o le dio miedo hablar. No, pobre, se le cortó 2 veces que entró y salió. ¿Quién tiene algo para comentarnos, decirnos, en relación a lo que acabamos de presentar? O sea, teniendo en cuenta, digamos, el pensamiento crítico de todas las veces que uno recibe no sé si una noticia, pero cualquier información, es como que ninguna fuente sería confiable, o por lo menos al 100%. No, confiable no. En realidad uno tendría que ver cuál es la intencionalidad del que enuncia. Lo que no existe es un enunciador Neutral. Totalmente, digamos. neutral, exactamente. Entonces hay distintas intencionalidades. Lo que uno debe hacer es decodificar el que está anunciando qué intencionalidad tiene, y por lo que decía Diego, hay que decodificar también cuál es ese mensaje que están dando. Cuanto más cerca o lejos de el conocimiento científico, porque efectivamente en este momento hay muchas situaciones de manipulación en términos de información científica. Bueno, yo quiero traer un poquito a colación el ejemplo que pasó esta semana, la semana pasada con Ronaldo y lo de Coca-Cola. Sí. Bueno, ahí está, que todo el mundo habla que bueno, que lo hizo a propósito, pero en realidad para mí no lo hizo a propósito. El tema es que Ronaldo también ha sido patrocinador de productos como Herbalife, de bebidas energizantes, entonces es como que ahora lo ponen como el ejemplo de nutrición por ser deportista y no tomar Coca-Cola, pero él también tiene un beneficio económico en base a esto. Yo no sé qué pasará con Coca-Cola, dicen que tiene que pagar la multa porque es no sé si era el patrocinador de la conferencia o de otra cosa, de la Copa, bueno. Entonces dicen que tiene que pagar una multa y bueno, y muchos hablan de que lo hizo a propósito y muchos también hablan de que no lo hizo a propósito, sino que quiso dar como que lo hizo de manera sin intención. Y ahí está el doble discurso. ¿Cómo nosotros podemos pensar que lo hace con intención o sin intención? Ningún atleta de alta competición que tiene sponsor hace eso sin intención, porque tienen en claro cómo es el negocio, digamos. Y por supuesto, porque si él fue patrocinador de Herbalife y de bebidas energizantes, yo creo que sí, que estaba muy al tanto de la situación. Pero bueno, es el revuelo y todo el mundo, ay no, el ejemplo, Ronaldo, gracias, todo el mundo salió a agradecerle de que la bebida Coca-Cola es un veneno, pero también hay un trasfondo ahí. A mí me parece que hay que escucharlas siempre las dos campanas. No, Ani, pero está muy bien, porque eso que vos estás haciendo es el análisis del enunciador, del que da el mensaje en contexto, situado. Digamos, cuando vos analizás, pero ¿cómo? Si él fue sponsor de otras cuestiones alimentarias o otras bebidas, la pregunta es, que no lo sabemos, ¿qué pasó en ese momento con el tema Coca-Cola, que él eligió, de alguna manera, correr a la Coca-Cola como sponsor y dar un mensaje? ¿Sí? No porque de golpe, no es que su conducta siempre fue, no tengo sponsor de alimentos poco saludables o bebidas poco saludables, sino que en este momento, por algún motivo, que no sabemos cuál es, eligió Coca-Cola. Sí, ¿no? Yo también lo pensé así. Yo, o sea, sigo muchas personas, muchos nutricionistas que lo pusieron en las redes y lo subieron al caballo como diciendo, no, es el salvador de todos los nutricionistas y de ejemplo, pero yo lo vi desde otra perspectiva. Sí, eso estaba resaltando justamente el buen análisis que hiciste. Alguien ahí en el chat puso que al día siguiente bajaron las acciones de Coca-Cola,
bueno, eso también tiene que ver con cómo se manipulan los mercados de valores, ¿no? Bueno, eso también es otra, todo el mundo salió a hablar diciendo que eran 4 millones de dólares que había bajado, pero fueron 4 billones de dólares lo que realmente bajó de las acciones. Sí. El impacto mediático puede ser un gran titular para una noticia, por decirlo de una manera, de lo que podría haber pasado con Cristiano, ¿no? Al día siguiente Paul Pogba sacó la botellita de Heineken de adelante, haciendo lo mismo. Y al tercer día el director técnico de la selección de Rusia, que viendo los cachetitos que tiene, me parece que va por un índice, un IMC de grado, de obesidad grado 2, ya el gordito ya está bien armado. Se clavó una Coca-Cola en medio y el jugador decía, bueno, ¿viste lo que hizo Cristiano Ronaldo? El ruso decía, ¿qué me importa? Una coca gratis, el loco estaba tomando. La realidad es que el impacto de lo mediático muchas veces pasa a una cuestión, digamos, de la anécdota, pero que es interesante discutir en los lugares, o sea, es importante que surjan en lugares como este donde uno la pueda discutir. El caso de los influencers, por decir una manera, ¿no? La gente que se gana la vida de influencers posando con determinado producto o haciendo un determinado canje o haciendo lo que sea. Eso tiene que ver también con la construcción de este modelo, en lo cual, a decir de Warhol, se consiguen los 10 minutos de fama y el impacto, digamos, y todo es impacto, ¿no? Entonces, vos ponés la tele y son alertas, impacto, último momento, y es la misma noticia que ya está armada desde las 6 de la mañana dentro de la agenda mediática y nadie se discute quién construye la agenda mediática o quién plantea, ¿no? Por ejemplo, rescatando lo que decía Andrés en función de lo de la intencionalidad no existe, en diseño nosotros decimos que no existe el ojo inocente, siempre viene cargado de algo el ojo, entonces siempre le saca el parecido a o algo, entonces la mirada tiene esa cuestión de lo no inocente que llamaríamos no neutral. Pero también lo importante es reconocer a aquellos que están escondidos, por decirlo de alguna manera, detrás de la independencia. El principal problema que nosotros tenemos desde el punto de vista de la comunicación no es los que son abiertamente posicionados en un modelo y los que son abiertamente posicionados en otro. El problema básico de la comunicación que nosotros nos encontramos es todos aquellos que se dicen independientes, por poner un término, ¿no? Se denominan independientes, pero están detrás de ellos, están velados por multinacionales que le bancan los congresos a donde van, o los papers que producen, o los lugares donde trabajan. O sea, entonces viene fulano de tal, dice, no, yo quiero aportar a esto porque sé de tal área, y le preguntan, sí, bueno, validemos como interlocutor. ¿Quién es usted? Yo soy fulano de tal y represento a el Consejo de Independientes, ¿sí? Y resulta que el Consejo de vas a la web o a aquel lugar y tiene un sello así de grande que dice Danone, ¿no? O Coca-Cola. Entonces, detrás de ahí está el verdadero problema desde el punto de vista de validar el interlocutor. No está mal, o sea, no está mal que la gente piense diferente, no está mal que la gente vote diferente, no está mal que la gente escriba, haga las cosas diferentes. Lo que está mal es que te venda una cuestión de frente, digamos a vos, te diga, no, yo soy tal cosa, y de atrás sea otra cuestión. Eso es lo que definitivamente está mal. Porque a partir de esa falta de esclarecimiento, uno encuentra la mayoría de los problemas desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? No me acuerdo si lo mencionamos, pero yo siempre lo menciono, creo que la clase pasada, no me acuerdo si lo filtró Claudia o no en las cuestiones de lo que se termina haciendo Deleuze y Guattari en los conceptos de macropolítica y micropolítica. Muchas veces en la macropolítica se toma una decisión en función de, vamos a suponer, la tarjeta alimentar, ¿no? Es necesario darle de comer a la gente de una manera que podamos permitir, ¿no? Y en la cuestión de la micropolítica vos te topás con alguien que se le ocurre
gastar la plata que le dieron en un producto que no es posible, ¿no? Y entonces vos decís, detrás de esa noticia de que un fulano decidió gastar la plata que le habían asignado en la tarjeta alimentar, en vez de comprar la comida, compró comida saludable, compró otra cosa, ¿no? Y me acuerdo de un escrito creo que era de Juan Solá, que contaba a modo de cuento, de anécdota, a partir de una publicación en un grupo, digamos, de Facebook, el caso de una madre que había comprado una antena, había cargado la tarjeta de DirecTV para que los hijos, y le había comprado alfajores y leche chocolatada a los hijos para que pudieran ver un ratito un programa de televisión, ¿no? Y entonces, cómo la mataban a esa madre que había hecho, qué sé yo, que se había gastado la plata en alfajores, chocolatada, y había cargado parte el comerciante le había aceptado la tarjeta alimentar para cargar parte de la tarjeta de DirecTV. Y el loco hacía un relato, no me acuerdo si era Juan Solá o era alguien de los que escriben en Sudestada, y hacía el contrarrelato diciendo que era el único momento que ella consideraba que sus hijos eran felices, porque no tenían lugar en la casa, no podían hacer, o sea, el único momento que ella consideraba que podían estar contentos y felices, y ella consideraba que era la felicidad, era cuando ella los veía comer el alfajor, tomar la chocolatada y mirar su hora de dibujitos en el canal que a ellos les gustaba, porque no podían salir a la calle porque la villa tenía un problema, esa cuestión. Entonces uno tiene que ver desde dónde se construye ese relato y cómo se transforma en ese discurso. Si vamos a tratar de siempre negar las condiciones en las cuales se operan determinadas políticas públicas en función de la masividad con la que se implementan, o vamos a ir al dato específico como al fulano que en no sé cuántos millones le dio un efecto adverso a la vacuna. ¿Desde dónde se posicionan los discursos y los relatos que construyen los medios de comunicación? ¿Cómo se reproducen esos discursos a partir de ese efecto de la industria del entretenimiento y los medios de comunicación en otros ámbitos como la educación y la comunicación, la salud? ¿Cómo nosotros nos dejamos o nos la creemos al hecho de decir o permitir que se digan determinadas cosas o se piensen, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos pensar que la ley de rotulado de alimentos tiene que cambiarse porque si la hacen como están ahora con los octógonos negros, el 70% de las góndolas va a estar pintada de negro? O sea, pensando que a futuro se va a ver mal. No, genio, en la actualidad está envenenando gente. ¿Qué carajo importa si la góndola se ve negra? Se ve negra porque estás vendiendo veneno. Hacete cargo del veneno que vendés. Entonces, ¿desde dónde se posiciona eso? Es difícil encontrar gente que articule un discurso diferente. ¿Por qué? Porque Funes de Rioja, de la COPAL, es hoy el presidente de la UIA. Y es el señor que lo sostiene Techint y el gran conglomerado, digamos, de Ternium Sideral. Entonces voy a decir, ¿hay gente objetiva? No, no hay gente objetiva. Hay gente que tiene y defiende, algunos cobrando muy bien, sus intereses. Y no está mal que defienda los intereses por lo que le pagan. El asunto es que nosotros sepamos de cuáles son sus intereses y no se velen detrás del concepto de lo independiente. Como decíamos, la palabra no es neutral. Ni la palabra, ni el discurso, ni el relato, nada. Lo interesante es ver desde dónde me lo dicen, porque si no nos terminamos creyendo, como en muchos ámbitos se creen las barrabasadas que se dicen. O sea, ¿quién se va a hacer cargo de la gente que se muere a partir de determinadas acciones? Y nadie. No se hace cargo nadie, muchos menos se hacen cargo de los medios de comunicación. Pero bueno, son cuestiones como para pelear o discutir o demás. Es un tema muy interesante, el cual si nosotros un día hiciéramos algún tipo de participación en un congreso o algo, lo tendríamos que plantear. Vamos a discutir quién es fulano de tal, a jugar a las escondidas. ¿Quién es fulano de tal? Y detrás de lo que dice, ¿quién lo sostiene y quién quién sostiene la voz? A decir de la Moyano, que nunca me acuerdo el nombre de la Moyano. Mariana Moyano. La Mariana Moyano en el documentalcito, el pedacito que vimos en clase, los dueños de la palabra. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la palabra? ¿Quiénes son los verdaderos dueños del azúcar en Argentina? ¿Quiénes son los dueños de...? Y ahí vamos a ver una cantidad de cosas que, bueno, andan dando vuelta y mejor no meterse porque nos enroscamos todos.
Muy bien, ¿algún otro comentario, sugerencia? Uy, tembló todo. ¿O algo que quieran aportar? ¿No? ¿Están contentos? Yo por ahí sí hacer un comentario, que dado esto que contaba Diego, hay una buena costumbre como ciudadanos, pero que es inevitable cuando uno es profesional, que es preguntarse, digamos, en este mundo mercantilizado, ¿quién financia? ¿Quién financia este proyecto? Es decir, esta intencionalidad de comunicar esto, ¿qué interés hay atrás? ¿Sí? Es decir, esta idea de que no es neutral, no es para tener una de amarguras, sino de tener una mejor comprensión de lo que es con lo que uno está trabajando. ¿Sí? Es parte del pensamiento crítico necesario para accionar como ciudadanos en una sociedad, pero aparte es imprescindible para no ser profesionales ingenuos, sino saber con quién está trabajando uno, a través de qué intereses, ¿sí? La realidad es así, digamos. Muy bien. Cerrado el momento de la catarsis verbal. Después le pasamos quién es. Nosotros ya tenemos identificado, hemos hecho nuestro lado de inteligencia para saber quién está detrás, posicionado de cada lugar. Así que si nos preguntan quién apoya tal cosa, nosotros sabemos. Nada, mentira. No tenemos ni idea. Pero nos encantaría salir a cachar gente. Pero más allá de eso, es muy importante esto de cerrar con esto. Lo de la objetividad, la independencia es un mito, es una utopía. Es muy importante poder establecer con claridad la enunciación de determinados mensajes y discursos detrás de los protagonistas que aparecen en pantalla y los que no aparecen en esa pantalla. Así que cerrando el tema y estableciendo las condiciones como para hidratación y demás, ¿hacemos un breve recreo y después seguimos? ¿O sigue Laura con la devolución del TP? A la vuelta, Perfecto. ¿sí? Como prefieran, es cortito igual, ¿eh? Como gustes. Como estén, no sé si vienen muy Ya cansados. llevamos hora y media. Por mí, si quieren, la podemos hacer ahora la devolución. Bueno. Están todos activos. Estamos activos, la muchachada está activa. Sí, porque de todos modos ya en la clase anterior estuvimos revisando un poco el trabajo práctico sobre el texto de Ortiz Hernández. Tenían como tarea revisar la consigna 7, un solo caso vi que lo hizo, el resto no, así que bueno, ahí tienen en el campus la devolución como para darle una vueltita de rosca a esa consigna 7, teniendo en cuenta desde dónde piensan. ¿Se acuerdan que la consigna tenía que ver con plantear una estrategia vinculada al alimentario nutricional desde el paradigma de la epidemiología social? Así que ahí hay que, tratando de dar un salto hacia lo más hegemónico que tiene que ver con el ámbito de la nutrición, que es pensar desde el paradigma de los estilos de vida y en función de eso proponer estrategias que tengan que ver con solo cambiar el estilo de vida apuntando a la conducta individual. Así que, por ese motivo, varios tienen que revisar sobre todo el punto 7 del trabajo de la semana 12. Con respecto a los trabajos de la semana 13, que eran trabajos grupales, bueno, hay una primera parte que tenía que ver con repasar algunos aspectos vinculados al texto, estaba todo muy bien, y después tenían que revisar 2 consignas sobre 2 propuestas educativas en función de los modelos propuestos.
hubo un solo grupo, había una primera, ¿quieren que lo veamos o se lo acuerdan? Bueno, había una primera propuesta que claramente todos identificaron muy bien el modelo. ¿Alguno quiere contar? ¿Quiere leer su respuesta? Del punto 3A respecto al modelo. Clau, vos podés a ver, tu mic hace eco, dice los chicos. No es el mío, lo tenía apagado. Ah, bueno. No sé si alguien quiere compartir la respuesta que puso con respecto al punto 3A, que ya les adelanto que todos los 3 grupos les respondieron correctamente, como para repasar un poquito. ¿Lo tienen por ahí? Sí, ahí lo estoy abriendo, Laura. Dale, vale, te esperamos. Tres a leo lo que decía la consigna. El sistema de salud se encuentra afrontando una situación crítica frente a la declaración de la pandemia del COVID-19. Se decide como estrategia brindar información veraz y comprensible con el objetivo de generar cambios de actitudes y hábitos en las personas que contribuyen al control de la epidemia. Según Valdés Figueroa, Villaseñor, Farías y Alfaro, ¿a qué modelo educativo responde dicha estrategia? Fundamente. Dicha estrategia responde al modelo basado en la comunicación persuasiva, ya que se pretende generar cambios de actitudes y hábitos en las personas a partir de información veraz y comprensible, con el objetivo de cambiar los conocimientos. Muy bien, muchas gracias Valentina. Bueno, hubo coincidencia en los 3 grupos y esto está correctamente identificado. Ahora vamos a pasar a la consigna número 3B, porque ahí hubo distintas opiniones, así que vamos a tratar de repensar entre todos cuál era a cuál de los modelos se ajustaba esta propuesta educativa del punto 3B. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo abierto. Dale, Ana. Al de mi grupo, así que lo leo yo. Bueno, releo la pregunta. Sí, por favor. Así todos estamos en situación. En sintonía. Bueno, 3B. El equipo de un centro de salud debe planificar y coordinar las charlas grupales de un programa de alimentación saludable. En una charla inicial se comparten experiencias personales de los concurrentes y se les proporciona información básica sobre los componentes de una dieta saludable, con el objetivo de que las personas reflexionen y adquieran la motivación suficiente e imprescindible para tomar la decisión de mejorar su alimentación, cumpliendo pautas de cambio de actitud y comportamiento respecto a la elección de los alimentos a consumir. Según el texto de Valadez, Villaseñor y Alfaro sobre las distintas concepciones de la educación para la salud, en esta planificación, ¿qué tipos de estrategias se despliegan? Fundamente. Bueno, lo que nosotros pusimos es, dentro del análisis de la articulación del proceso histórico-social de la educación para la salud, existe un enfoque que surge como producto de la preocupación de la medicina por la conducta y su resultado en la salud. Dentro de este enfoque se encuentra el modelo PRECEDE. Este modelo se utiliza para planificar intervenciones en la salud, como las charlas grupales que se planificaron y coordinaron en el centro. Otra característica del modelo es que sirve como guía para la realización de un diagnóstico epidemiológico y social, tratando de identificar las necesidades prioritarias de la salud de la comunidad y distinguir factores internos que predisponen al individuo, percepciones, experiencias, conocimientos, actitudes y prácticas, y factores que lo hacen posible, el medio ambiente. Lo tengo más abajo. Bajo este modelo podemos decir que se pudieron contemplar los objetivos del programa considerando el contexto social de los individuos participantes. A través de la educación para la salud se plantea la necesidad de reconocer la influencia de los factores sociales, ambientales y de desigualdad económica con respecto a las condiciones de salud de las clases sociales. Eso es lo que pusimos nosotros. Bien, ¿alguno de los otros grupos que contestó diferente con respecto a este punto 3B? Si Nosotras no, también ubicamos dentro del modelo PRECEDE. No sé si lo leo también. dale, léelo.
Dice, dicha estrategia responde al modelo precede, ya que comparten experiencias personales y se brinda información con el objetivo de reflexionar para luego cambiar comportamientos, actitudes y prácticas respecto a la elección de alimentos a consumir. El tipo de estrategia trata de no limitar el proceso educativo en la salud a la transmisión de un saber, sino de situarlo en el desarrollo de la conciencia, de ubicarlo en el marco de su propio descubrimiento respecto a su contexto de vida. Se utiliza una estrategia participativa. Bien. Claramente, bueno, estos dos grupos que acaban de exponer fueron quienes identificaron correctamente el modelo. Nosotras pusimos mal. Sí, estábamos ¿Querés hablando contar, recién. Belén, qué fue lo que las confundió o hacer alguna Sí, reflexión? Dale. en verdad no estábamos seguras de poner la educación popular porque tampoco nos parecía que estaban como construyendo colectivamente el conocimiento, porque en verdad, o sea, si bien se les preguntó y eso antes, pero se les dio el conocimiento directamente para ver si lo tomaban y eso. Y eso era lo que más nos había generado dudas, pero no habíamos entendido bien el modelo precede. Ahora como que lo volvimos a leer y sí, sería eso. Recuerden que el modelo precede, más allá de que propone una serie de estrategias vinculadas a la realización de un diagnóstico para conocer lo que piensan las personas, algo sobre sus recursos y demás, sigue apuntando a un cambio de conducta, ¿sí? Siempre las estrategias están vinculadas a que esas personas cambien la conducta, o sea, contextualiza un poco más, pero el fin sigue estando ligado al cambio del comportamiento. Por eso está dentro de ese primer periodo que más de la educación para la salud, donde fuertemente se apuntaba al cambio de comportamiento. Por ahí confunde un poco porque toma otros elementos del contexto, pero ustedes lo que tienen que mirar es justamente eso, a qué apuntan, a que cambie, no hay un cambio real de pensar en las condiciones materiales de vida o de cómo podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, sino que la respuesta sigue estando en cambiar la conducta, cambiar el comportamiento, más allá de que se toman otros elementos. Es un poquito tramposo, pero bueno, para eso está puesta la consigna, ¿no? Para que ustedes puedan identificar que muchas veces, y con muy buena intención, se hacen trabajos vinculados a la educación alimentaria que toman muchísimos elementos, donde se les da una participación a la comunidad, donde se hace lluvia de ideas y se preguntan qué piensan sobre esto, sobre lo otro, pero finalmente lo que sucede, o se toman elementos del contexto, de cómo viven, dónde viven, con qué recursos cuentan, usted tiene esto, tiene lo otro, pero finalmente se hace una bajada de línea con respecto a lo educativo, es decir, doy el contenido, el saber lo tengo yo, ya te escuché, ya sé cómo vivís, tengo algunos elementos tuyos, sé cómo pensás, pero te digo lo que tenés que hacer. O sea, ahí hay una diferencia fundamental. Así que bueno, revisar ese puntito, que era tramposo justamente para que nos centremos y podamos identificar esas diferencias. Somos males, pero acá viene la frase que es muy didáctica, me han dicho algunos otros compañeros, que la autopista del mal está llena de buenas intenciones. Y en la nutrición, este modelo ha aprendido y está totalmente naturalizado. Como hacemos participar a la gente, la hacemos jugar, le hacemos una dinámica, le preguntamos algo, hacen algo de ida y vuelta, el modelo biopsicosocial, es decir, escuchamos lo que opina, pero después bajamos la línea, ¿sí? Se diferencia la construcción colectiva de conocimientos, donde en realidad se trabaja con las ideas previas de la gente y el contenido se construye a partir de lo que trae la gente en un amasado con el conocimiento científico, ¿sí? Volvemos a traer el ejemplo de Belén en el barrio. Belén no le baja la dieta, le dice vos tenés sobrepeso. Cuando surge la necesidad, va trabajando a partir de la demanda sobre lo que le piden, no sobre otra cosa. Por ahí tendría un montón de cosas que decir. ¿Se acuerdan que Belén contó que primero vio que la mamá le estaba dando al bebé mate cocido en cucharita? No habló nada de eso. Habló de lo que le preguntaron. No bajó línea, ¿sí?
cuando le dieron el pie y se hizo amiga de las vecinas, sino que trató de trabajar en función del pensamiento, la demanda, la pregunta del otro. Es decir, que acuérdense, ¿sí?, de analizar claramente lo que se venden, porque nos meten mucho gato por liebre. Y en el campo de la salud pasa muchísimo, sin la posibilidad de poder decodificar esto de parte de los propios profesionales. Y en el campo de la nutrición ni les quiero contar. Prácticamente todo lo que se hace de educación y comunicación alimentaria está basado en este modelo. Por supuesto que ustedes, como profesionales o futuros profesionales, pueden elegir lo que quieran. Lo que nosotros queremos es que ustedes tengan un olfato claro para ver dónde están parados y qué eligen hacer. Por ahí les parece que este modelo está muy bien. Nosotros tomamos otra posición, obviamente, pero no decimos que es la única verdad. Lo que decimos es que uno tiene que tener claridad en desde qué modelo está trabajando. Porque en nuestro trayecto por trabajar con muchos profesionales de la salud, de andar mucho en actividades educativas en salud, hemos visto un montón de profesionales con muy buenas intenciones, pero en el camino del mal. Bueno, y cuando retomen la pregunta 7 del trabajo anterior, con respecto al texto de Ortiz Hernández, también pueden hacer un paralelo con el texto de Valadez, que les va a ayudar un poco más a comprender y a pensar en una estrategia que sea superadora de este paradigma de los estilos de vida y de los cambios de la conducta, que si ustedes se fijan, se relaciona muy bien todo lo que expresa Ortiz Hernández con respecto a este paradigma de la epidemiología asociado a los estilos de vida y a los cambios de la conducta, con ese primer periodo de la educación para la salud. Es decir, que hay que dar una vueltita de rosca como para empezar a pensar en estrategias diferentes que sean superadoras de esta visión de los estilos de vida y de que los cambios van a ser a nivel individual, que van a tener que ver con una cuestión voluntaria de cambiar el estilo de vida, que van a apuntar a la conducta. Hay que empezar a pensar en estrategias superadoras. Muchos de ustedes ya hicieron un avance, otros por ahí les faltó dar una vueltita de rosca, pero yo creo que estamos muy bien encaminados con todo lo que hemos reflexionado en estas últimas clases. Cualquier cosita lo volveremos a revisar. Para eso estamos. Es decir, eso es lo que pensamos nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se notan? Es decir, en esto que se llama el metaaprendizaje, si cada uno de ustedes tendrían que pensar en cómo están avanzando en su aprendizaje, ¿qué dirían? Y ahí vamos, progresivamente. A veces está bueno hacer algunas cosas individuales, pero ahí a veces el grupo también te ayuda, porque cuando haces las cosas solo, ya estás haciendo un montón de cosas mal y no te das cuenta. O no mal, pero no lo mejor posible. Justamente la posibilidad de trabajar en grupo también da eso, la posibilidad de debate, que también tiene, y también estamos apuntando a que haya una construcción colectiva de un conocimiento que da respuesta a esa consigna que le proponemos. Por eso a veces alternamos trabajos individuales que tienen que ver más con una lectura más introspectiva para comprender los textos, pero también es muy interesante, como vos decías, Andrés, el avance en el que se logra, y los debates y las discusiones, y el ampliar la mirada a través del trabajo grupal. Fíjese qué importante el aprender con el otro, o con el otro. Hola, buenas tardes. Nosotros hablamos con Vale y decimos que nos hacen mirar puntos que por ahí nunca antes en la carrera tuvimos la oportunidad de verlos, digamos. Entonces creo que vamos bien. Y bueno, al mismo tiempo, como dice Andrés, al hacer los trabajos en grupo también ayuda un montón el tema de debate, de discutirlo,
me parece que es esto, justificar cada una su postura y bueno, creo que vamos bien. Sí, como dijo Flor, siempre hablamos que esta cátedra, en lo personal a mí, es como que me pone en un lugar incómodo, en el sentido de que me hace poner del otro lado, ¿no? Que uno por ahí no está acostumbrado o no tiene esa mirada, así que me gusta por ese lado. Y sí, creo que vamos progresando, como dijo Andrés, porque cuesta, venimos de años y como que de toda la vida con la cabecita ya con este chip y cuesta cambiar, pero creo que vamos bien, en progreso. Sí, Vale, a mí también me... perdón, vale, si hemos logrado la mitad de lo que decís, ya nos podemos dar por contentos. Es decir, ponernos en otra posición, hacerlos pensar. No Sí, por podemos- ahí hay cosas que no sé, que no estoy de acuerdo, pero entiendo que también es otra mirada. Eso está muy bien, no tienen que estar de acuerdo con nosotros. Si nos discuten, también nos vamos a poner contentes. En realidad, lo que nosotros queremos es que puedan adoptar posiciones fundadas, ¿sí? Así que conozcan todas las posiciones, las aristas, las distintas miradas y puedan tomar posiciones. Nosotros tenemos una posición tomada y no la ocultamos. Y si nos la discuten no nos vamos a enojar ni nos vamos a bochar, solo nos tienen que fundamentar por qué cada posición, ¿sí? Porque eso es lo que nos parece que nosotros tenemos que formar. Cuando decimos estudiantes críticos, esto decimos, no que piensen como nosotros, esos serían obsecuentes de nosotros desde otra posición, no, sino que piensen y que puedan adoptar. Yo interrumpí a alguien que quería hablar, perdón, porque quería rescatar lo de Valentina. Alguien iba a hablar. Sí, yo iba a decir nomás parecido también que, bueno, yo no sabía la verdad que en la facu y dábamos como esta mirada, a mí me reinteresaba y es más, hasta el año pasado estaba como media incómoda con lo que estábamos dando porque me parecía que era todo lo mismo y siempre hablábamos, tipo que seguía algunos nutricionistas por ahí en Instagram que tenían esta mirada y yo decía, qué lástima que no la podamos ver o que me la vaya a recibir sin tenerla al menos para elegir también qué quiero hacer el día de mañana. Y bueno, la verdad que me llamó mucho la atención y me encanta que lo estemos dando porque también me hace como, tipo, aprender, creo, y nutrirme como de otros conocimientos que está bueno tenerlos también. Además de todo lo que ya tenemos y todo, como otra mirada. Sí, eso está buenísimo, como que yo siento que hoy soy un poquito más crítica con lo que yo escucho o con la información que recibo, las cosas que leo. Eh, Intento hacerlo cada día más, pero bueno, con las cositas que vamos aprendiendo acá es como que se agudiza eso, digamos, el tipo de información que recibimos, de dónde viene, eso está bueno. Sí, yo pienso igual que las chicas, que todos los chicos en realidad, como que es una materia que te hace pensar y también como que no estamos acostumbrados a estos temas, entonces está bueno. Quería agregar que también, haciendo ¿no? referencia a lo que decía Vale, que nos hacen poner en el lugar por ahí del otro, que también hace que nos vuelvan un poco más humanos. Nosotros el año pasado lo único que hacíamos era dar planes de alimentación para alguna patología, pero no sé, si le teníamos que dar capaz, no sé, 600 gramos de, no sé, acelga se lo dábamos porque listo, total era un paciente que nada, encima nos decían, es un paciente que no se queja, aprovechen. Y después llegas a esta materia en la que, bueno, hay que ponerse, digamos, y pensar en todo. Y también al respecto, hablaba la otra vez con una persona que me decía, pero o sea, adelgazar es hacer actividad física y comer más verduras. Y bueno, entonces justo habíamos leído el texto del estilo de vida, de lo complejo que era, que no solo se podía pedirle a la población que haga un poco más de ejercicio y que coma más verduras, sino que todo iba mucho más allá y bueno, como que esas miradas están buenas para tenerlas como profesional, ¿no? Analía, ¿y a vos qué te pasa?
Acá estoy. ¿Cómo ves? Mi opinión, en particular, me cambió mucho la manera de pensar en el sentido de que a mí no me gusta leer conclusiones de otros, ni conceptos en relación a conclusiones de otros autores. Y nada, y te cambia, digamos, la perspectiva bastante, digamos. Así que sí, la verdad que es bastante interesante. He sacado bastante provecho de los textos. Y además que son textos bastante complejos en el sentido de que tienen mucha conceptualización y nada, sí, son textos que para los trabajos hay que leerlos varias veces y la verdad que sí, me cambió digamos, la manera de que uno, no sé, lee un libro, no sé, como leíamos antes de Fisio o lo que sea, conceptos así más, no básicos, sino, bueno, desde otra perspectiva, no la social, sino, no sé, la médica, bueno, obviamente trayendo a colación el modelo hegemónico y eso, y bueno, y acá hay otras características que hay que tener en cuenta. Hay una cosa que no puedo digerir, perdónenme. No quería que quede grabado, Y pero Melissa bueno, que quede. quería opinar Pero algo también, ¿cómo te van a... ¿Cómo puede ser que no se queja, dale igual? ¿Cómo van a enseñar a hacer eso? No. ¿Cómo van a pensar en alguien, aunque sea un invento, aunque sea una cuestión técnica, aunque Sí, sea no, en las un materias análisis en la materia de básico? dietoterapia, en las materias de dieto, bueno, yo la cursé hace muchos años, pero te decían, esta persona no sufre ni de cólicos, ni tiene nada, denle repollo, entonces, no sabes si la persona lo puede comprar, no sabes las características que tiene de sus condiciones de vida, no, había que armarle una dieta en base a eso. Y bueno, ya en el cuarto año... Ya en el cuarto año te encontrás con otra realidad, venís aprendiendo hasta tercer año un montón de cosas y en el cuarto te bajan de un cañazo con estas cosas. No sé si alguien sigue la cuenta Yo Nutricionista, que tiene unos memes fantásticos, donde dice, ¿no te gusta la mermelada? Ahora te va a empezar a gustar, porque para Diego y Claudia, que no son, les vamos a contar que para que una fórmula desarrollada de una persona con problemas renales, por ejemplo, te den los hidratos de carbono, no te queda otra que le guste la mermelada, porque hay que meterle mermelada, entonces te da los hidratos, porque te tienen que dar los hidratos, las proteínas bajas, te tiene que dar el potasio bajo, te tiene que dar el sodio. Entonces, mermelada. Y entonces los memes son buenísimos. Y el del aceite sí, también, el del aceite. cuando no llega el aceite. Hay un montón de memes La mermelada con jarabe de maíz de alta fructuosa o sin jarabe de maíz de alta fructuosa. Cualquiera. Acá es mermelada. Acá el objetivo es que te den los hidratos de la fórmula desarrollada y que no te pasen las proteínas. Que tome almíbar entonces, si no le gusta. Igual, algo importante para reflexionar, que ustedes trajeron la clase pasada, que conocían el texto de Ortiz Hernández, que lo habían trabajado en epidemiología, que lo habían visto o lo habían tenido como bibliografía en salud pública, pero fíjense cómo todavía nos cuesta, a la hora de pensar en una estrategia, poder incorporar toda esa información. Fíjense que todavía hubo que darle una vueltita más de rosca en esto de poder llevar la teoría a la práctica. ¿Sí? Y después, por supuesto, como dice Claudia, después cuando ustedes ejerzan podrán tomar sus decisiones y encararán sus espacios educativos de la manera que les parezca más conveniente. Nosotros les hacemos esta propuesta porque la idea es que puedan ser críticos de no tener una sola visión de cómo pueden hacerse las cosas desde un solo paradigma. Pero sí, hay como un saltito entre comprender la teoría, lo que me está planteando el autor, y pensar en una estrategia que todavía pareciera como que nos sigue, seguimos muy impregnados de esa idea de bajar línea, de cambiar los estilos de vida, que como dice Claudia, se repite muchísimo, y con las mejores intenciones, sin lugar a dudas. ¿Algún comentario más? En realidad la pregunta, dejamos fluir esto, no era la pregunta que yo estaba haciendo, fundamentalmente quería que ustedes contaran
en términos de aprendizaje cómo estaban profundizando, pero estuvo muy interesante porque hubo de varias cuestiones. Bueno, ¿cuánto tiempo de recreo? ¿10 minutos, Diego? No sé, son menos 10. Escucha, estás muteado. Ahí estoy. Sí, decía que había cerrado con el lindo cierre emotivo, digamos, este bloque de la sección de la clase, que había quedado muy bonito, como para volver a ver y que siguen sumando las estadísticas de la página de YouTube. Bueno, sí, volvemos en 10 minutos y vemos cómo nos organizamos para ejecución de TPS y organización de lo que queda de la cursada antes de la finalización del cuatrimestre. Así que, bueno, sí, volvemos a las en punto a las 5 que les conviene. Hagamos al I5 porque los minutos mientras hablamos pasan. Son I5. I5 volvemos. Perfecto, cerramos la grabación y